Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Bien, el día de mañana, 5 de junio de 2022, vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Pentecostés cristiano. Para el mundo cristiano, para nosotros los católicos, ciertamente simboliza y viene a ser en la realidad la, el nacimiento de la iglesia, pero también el descubrimiento ya en su plenitud de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. En el Pentecostés se nos revelan varias cosas muy, muy preciosas para nosotros cristianos, especialmente lo relacionado a este cambio en el carácter de los apóstoles y los discípulos. Y esto es por transformación que origina el Espíritu Santo. Entonces, en Pentecostés celebramos la venida de aquel a quien nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos prometió ahí en la última cena, ¿no? Eso lo vemos en los pasajes de los capítulos 14 al 16 del Evangelio según San Juan. Bien, entonces Jesucristo, como Dios, nos va revelando poco a poco a esta tercera persona divina, nuestro Señor Espíritu Santo. Sí, Señor, en el sentido también de divinidad, de ser Dios como es Dios, o sea, un ser divino, lo es el Padre, lo es el Hijo y lo es el mismo, el Espíritu Santo. Por eso nosotros, en nuestro credo niceno constantinopolitano, vamos a proclamar: creo en el Espíritu Santo, Señor, repito, Señor, y por tercera vez, Señor y dador de vida. Y decimos Señor, pues Kyrios, ¿no? Señor de divinidad, Señor de ser Dios y dador de vida. Pero a continuación, nuestro credo, el credo largo, el niceno constantinopolitano, nos va a decir que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Es decir, de la comunión entre el Padre y el Hijo, ¿no? Procede, se origina en la eternidad el Espíritu Santo. Renglón seguido, el credo nos va a decir que con el Padre y el Hijo, presten atención, recibe una misma adoración y gloria. Subrayo, recibe una misma adoración y gloria, porque es divino. O sea, la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, cada vez comprendió más puntualmente lo que Jesucristo nos empezó a revelar desde su nacimiento, desde su bautismo en el que se revela la venida del Espíritu Santo. Ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre lo encontramos oír, ¿no? Lo oímos diciendo: este es mi Hijo amado, mi elegido, o en quien tengo mi complacencia. Allí nos está mostrando esta unión de amor, y va bajando el Espíritu Santo en forma de paloma. Y termina diciendo el credo: y que habló por los profetas. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento, aunque si bien es cierto, no estaba plenamente conocido, plenamente revelado, el Espíritu Santo ya venía actuando en los profetas. Por ejemplo, lo encontramos en los libros de Samuel, donde, especialmente en el primer libro de Samuel, donde Saúl va a consultar al profeta, y entonces ahí los profetas a los que él va a consultar están en éxtasis. Y luego él también entra en éxtasis por la gracia del Espíritu Santo, pero aún todavía no estaba aún
plenamente revelado y Cristo lo empieza a revelar ya con su venida. Bien, entonces tenemos este conocimiento del Espíritu Santo y que actúa en los apóstoles. Los apóstoles estaban con miedo, con temor, estaban, digamos, acomplejados por esta persecución que se había dado primero con nuestro Señor Jesucristo, lo habían matado, crucificado, ya había resucitado, se había mostrado a los apóstoles, pero el Señor dice, espérenme en Jerusalén. Ellos estaban aún a puertas cerradas, aún tenían ese temor, ¿no? Así como ahora muchos católicos que lamentablemente no han profundizado en la formación que se ha impartido en las diferentes catequesis de cuando eran niños y cuando eran adolescentes en la confirmación. Luego, la iglesia de una manera inteligente está tratando digamos, llenar ese vacío de las catequesis de iniciación cristiana que he mencionado a través de las catequesis familiares cuando los hijos de los adultos, de los papás ya adultos, van a llevar a sus hijos a que estos eh, pidan o se les dé estos sacramentos. Claro, ya a estos momentos hay muchos padres reacios a acudir a la catequesis, creen que lo saben todo y lamentablemente no es así. Hay muchas pruebas que los podemos ver en internet, en el YouTube, por ejemplo, hermanos evangélicos van y cuestionan a los hermanos católicos sobre diferentes temas dogmáticos, sobre diferentes temas de fe, y la mayoría de los católicos que no asisten con continuidad a la iglesia, en ciertos casos dan respuestas de cierto sentido común, pero en otros, muchos casos, no saben dar respuesta, y menos todavía con un texto bíblico o a través de un desarrollo intelectual, sistemático, que bien podría hacerse a través de la filosofía o de la teología. Pero bueno, eso ya implica todavía un conocimiento mayor que lamentablemente para los laicos dentro de la iglesia no hay mucha oportunidad, salvo pues que tengamos que acudir a una facultad de teología en alguna de las universidades. Pero eso, claro, implicaría pues un estudio de 5 años. Pero hay necesidad que en las parroquias profundicemos estos temas, porque hablar del Espíritu Santo ya es un tema de profundidad teológica y que hay que conocer de la Biblia. Bien, entonces, y eso ocasiona que ahora, sobre todo los laicos que no son asiduos a la asamblea, a la misa, a cursos que a veces se dan dentro de las parroquias, y se sientan acomplejados, con miedo, con temor, y en muchos casos también están llevando una vida cuasi pagana. Muchos no se casan, están, lamentablemente, no estamos queriendo acusar, pero sí, es como un llamado a un cambio. Están viviendo pues en estado de concubinato o fornicación, o en otros casos en adulterio. Y sabemos que muchos de ellos quisieran regularizar su situación, pero hay algo, no sé qué, cómo decirlo, como quien dice, una gotita que los ayude, que los impulse a, digamos, regularizar su estado de vida conyugal. Eso se puede hacer. Y para eso el Espíritu Santo te ha dado pues carismas dentro de la iglesia, uno de esos carismas que es el de haber maestros, doctores, la enseñanza de la fe. eh, a través de esto nosotros podamos transmitir de una mejor manera con métodos varios, no solo un método, sino diferentes métodos, poder llegar a ellos y darles una más profunda entrega de la doctrina, del credo.
Bien, entonces ahí se quedan muchos católicos acomplejados, con miedo, con temor, así como los apóstoles antes de Pentecostés. Sin esa valentía que en un momentito más vamos a ver, esta fortaleza que da el Espíritu Santo, con sabiduría, con entendimiento, con un don de palabra y de prédica, y pues que ayuda a crecer y dejar estos complejos. Obviamente se necesita conocer. Ahora, Jesucristo, como decíamos, poco a poco va revelando la magnificencia divina del Espíritu Santo. De a poco nos va mostrando, pero que ha tenido que pasar algunos 2, 3 siglos para que los padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles, nos vayan mostrando a través de formas más teológicas y filosóficas eh, esta comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios en con 3 personas distintas, que viene a ser la Santísima Trinidad. Ahí en Juan, en capítulo 16, versículo 7, Cristo le va a dar un lugar privilegiado, un sitial privilegiado al Espíritu Santo, ¿no? Él incluso nuevamente se va a anonadar, como nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 o 7 en adelante, en el que él, pues siendo de condición divina, ¿no? Tuvo a bien a despojarse de la misma para obedecer al Padre y venir a salvarnos. Bien, entonces vamos a Juan capítulo 6, versículo 7. Pero en verdad, pero es verdad lo que les digo. Presten atención, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, Jesucristo, él mismo, nos está mostrando la gravedad y la importancia del Espíritu Santo y de su venida, y que él tiene que hacerse a un lado, ¿no? Si Jesús no se va, no viene el Espíritu Santo. Miren cómo Cristo nos está mostrando la trascendencia del ser del Espíritu Santo. Luego, en Mateo capítulo 12, versículo 31, nos muestra otra vez cómo es que los pecados cometidos contra el Espíritu Santo no son pecados veniales, no son pecados pequeños, no, por el contrario, incluso en cierta forma metafórica nos hacen mostrar que los pecados cometidos contra el Espíritu Santo son de tan grande gravedad que pone a Dios Padre, incluso a Él, como por debajo del Espíritu Santo. Eh, Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 31. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, miren cómo Cristo nos va revelando la significancia de la cualidad del Espíritu Santo como ser divino. No se le puede insultar de ninguna manera con ningún acto. Uno de esos actos, por ejemplo, que hace que el Espíritu Santo en la iglesia es mantener la unidad en la iglesia. Cuando se rompe esta unidad, se está cometiendo un pecado gravísimo. Por ejemplo, separar a la iglesia creando nuevas doctrinas o doctrinas pues diferentes a lo que la iglesia a lo largo de los 20 siglos ha venido enseñando. Podríamos mencionar, por ejemplo, ahora el aborto, el homosexualismo, etcétera. Se respeta a las personas que quieran seguir sus inclinaciones, sus ideas, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra visión del hombre. Y termino esta partecita de ver la teología de
divinidad del Espíritu Santo con este pasaje de Mateo capítulo 8, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos, presten atención, en el nombre, habla de un solo nombre, no de tres nombres, sino de un solo nombre. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, aquí como ustedes pueden ver, Jesucristo, de una manera contundente, hace mostrar la unidad de la Trinidad. Tres personas divinas, un solo Dios. Por eso dice un solo nombre, en singular, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no lo separa. Todos en una unidad de divinidad. Bien, entonces, a lo largo del, eh, del Nuevo Testamento hemos visto ya, ¿no?, que el Espíritu Santo es revelado por Cristo como Dios. Ahora, el Espíritu Santo tiene unas cualidades que nos regala a nosotros para que podamos crecer en santidad, en servicio a la iglesia, y también unos frutos para que poco a poco nosotros vayamos teniendo una conformidad espiritual, y que van a servir para el relacionamiento con las personas también, ¿no? Tenemos pues que el Espíritu Santo da dones, da carismas y da frutos. Hoy día quisiera tratar de los dones, en especial el de la fortaleza o valentía, ¿no? Que van a servir para nuestra santificación. Claro, luego en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 8 en adelante, se nos van a hablar de los carismas, que son otra clase de dones, pero que están dados por el Espíritu Santo y que se manifiestan grandemente por nuestra confirmación en este sacramento para el servicio en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecía, el don de enseñanza, el don de hacer milagros, el don de administración u organización dentro de la iglesia. Sí, no solamente, pues, nuestros sacerdotes, que son los pastores, sino que también los laicos están invitados a ser parte de la administración dentro de la iglesia. Y yo creo que con las ciencias que los laicos hemos desarrollado, hemos aprendido, por ejemplo, administración de empresas, economía, digamos, comunicación, periodismo, etcétera, etcétera, podríamos ayudar mucho en las necesidades de la iglesia, mucho en la formación, en ayuda social, en la ayuda espiritual, etcétera. La psicología, por ejemplo, la educación, la pedagogía, ayudarían grandemente a los padres de familia, a la unión familiar, etcétera, etcétera. Y los frutos, que son virtudes que el Espíritu Santo hace crecer en nosotros, y nos lo muestra ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Por ejemplo, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, o sea, algo así como la empatía, la generosidad, mansedumbre, dominio de uno mismo, la castidad, etcétera. Bien, pero no quiero hoy día tocar ese tema, sino el tema de los dones, en especial nada más, pues el de la fortaleza o valentía. En Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 2, ahí vamos a encontrar estos dones que nos van a ayudar para la santificación, ¿no?, y una fortaleza interior del alma. Vayamos desde el 1. Isaías 11, versículo 1, versículo al 2. Una rama saldrá del trono de Jesé. Esta se está refiriendo a Jesús. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé. Presten atención porque aquí vienen los dones. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu de conocer a Yahvé y para respetarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí tenemos estos dones. Y ahora quiero hablar pues de este don maravilloso que es para nuestra vida espiritual y también en nuestra vida diaria,
que es el don de la fortaleza o valentía. Miren cómo ya eh, los apóstoles que han recibido la efusión en Pentecostés o a través de la imposición de las manos y en el bautismo especialmente, al recibir el Espíritu Santo, ya van mostrándonos con sus hechos de vida esta valentía, esta fortaleza de carácter. A San Pablo lo vemos pasar variedad de problemas, de conflictos con los judíos, con los romanos, pero él no se amilana. Él sigue una primera misión, una segunda misión, una tercera misión. Entonces vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza. Repito, de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como ustedes ven aquí, San Pablo nos está mostrando que tenemos este espíritu, el de fortaleza. Al llenarnos del Espíritu Santo, vamos haciendo al lado esa timidez a veces de hablar en público, de decir yo soy católico, de decir yo soy cristiano, y de defender con amor, con buen juicio, con razón, los fundamentos de nuestra fe. Este don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, como lo es el Padre y como lo es el Hijo, eh, nos ayuda a vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe. ¿Sí? Todos los obstáculos en la confesión de la fe, de proclamar nuestra fe, nuestro credo, decir con alegría, yo soy cristiano, yo soy católico. Y también nos ayuda en el camino de salvación. Sí, porque todos los días tenemos que afrontar diferentes tentaciones y lleno del Espíritu Santo podemos rechazarlas, podemos rechazarlas. No hay prueba a la que seamos sometidos, incluso por nuestro Señor, para ayudar a fortalecer nuestro carácter, nuestra santidad, que esté por encima de nuestras fuerzas, nos va a decir el Evangelio o el Nuevo Testamento. Entonces, aquí yo recuerdo un caso personal que hacíamos los vecinos acá de mi barrio contra locales comerciales que nos causaban bastante daño, sobre todo en temas de acústica ambiental, habían pleitos, hubieron hasta balaceras, no había tranquilidad en nuestros barrios y empezaron a atacarnos, a varios de nosotros. Y algunos, pues, poco a poco se fueron retirando. En mi casa nos arrojaron piedras en la madrugada, cuando estábamos dormidos en nuestras ventanas, y eso nos causó temor. Sí, nos causó temor y a mí también me causó temor. En algunos momentos, en algunos días, teníamos que salir de nuestra casa por ese temor. Y resulta que yendo a la casa de un familiar, resulta que al abogado y también vecino que estaba siendo, digamos, perjudicado por estos locales, a él no le arrojaron piedras a sus ventanas para amedrentarlo, sino le pusieron un petardo explosivo en la puerta de su casa que le dañó grandemente su puerta, ¿no? Pero él, mi amigo, tengo que mencionar su nombre, Tomás, ¿no? Como el apóstol que dudaba, pero no, mi amigo Tomás, ¿no? Él con su familia, con su esposa, tengo que rendir tributo, ellos no se amedrentaron, al menos yo no veía ese temor que yo sentía. Quizás podrían tener temor, pero no se les veía. Y Tomás, desde que yo lo conozco, desde niño, ha crecido en una buena familia y ya en estos últimos tiempos, eh, se ha dedicado más al servicio en la iglesia. Y creo yo que el Espíritu Santo había trabajado mucho en él
con este don de fortaleza. Y él siguió adelante. Los demás, aunque con temor, el que habla, también lo seguíamos. O sea, teníamos ahí un gran líder, sobre todo espiritual, lleno de esta fuerza o fortaleza del Espíritu Santo. Esto se logra porque pues justamente dejamos actuar al Espíritu Santo. Bien, entonces, pero también quisiera hablar de esto de la vida cotidiana, de cómo el Espíritu Santo ayuda también en el amor esponsal y lo ayuda a través de la fecundidad. Y no me refiero solamente a la fecundidad de hijos, no, 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 también esta fecundidad de sentimientos. En pleitos podrán haber, se podrán dar, pero el Espíritu Santo ayuda a que las asperezas entre esposos puedan solucionarse porque el Espíritu Santo es la comunión de amor. El amor del Padre, el amor del Hijo, hacen en esta comunión de amor, hacen proceder al Espíritu Santo, como hemos leído el credo al principio de esta exposición. Bien. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, encontramos una frase hermosa que nosotros en la misa la escuchamos, la recibimos, la expresamos, y es el saludo con el que el sacerdote empieza la misa. Abro cita. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y nosotros respondemos, amén. Pero aquí encontramos el amor, nos dice el amor de Dios Padre, ¿no? La gracia de Cristo, que es un don, y este es un don también, es el amor. Y de este amor mutuo viene la comunión de amor que es el Espíritu Santo. Entonces encontramos aquí una familia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y justamente en el amor esponsal vamos a ver a plenitud cómo es que la pareja necesita de este don de valentía, de este don de fortaleza para superar los problemas que el matrimonio lleva todos los días, sí, todos los días. El esposo de repente descuidado de los quehaceres del hogar, despistado en muchas cosas en el trabajo y descuida la atención a la esposa, a los hijos. De repente mucho tiempo le dedica a los amigos y poco a la familia. Entonces la esposa y los hijos necesitan tener este don de fortaleza para sobrellevar las debilidades del esposo. Obviamente también las esposas también tienen sus defectos. Pues no faltará por ahí alguna esposa renegona, mandona, o qué sé yo, poco creativa, o que todo quiere que el esposo haga. En fin, ¿no? Cada uno en su matrimonio va a encontrar defectos del marido o de la mujer y también virtudes, obviamente, ¿no? Entonces, para superar estos problemas, porque el matrimonio es para toda la vida, necesitamos justamente de este don de fortaleza. Vamos a ver que es fecundo este amor, y esta fecundidad no solamente se da a través de los bienes materiales, construir una casa de 2, 3, 4 pisos que podamos hacer con losetas bellísimas, etcétera. No, sobre todo crecer en la armonía, en el amor. Y esta fecundidad se revela especialmente en los hijos, porque los hijos son la manifestación del amor entre los esposos. Por ejemplo, vamos a encontrar ahí en el Nuevo Testamento a Zacarías con su esposa Isabel, la pariente de nuestro Señor de la Virgen María, que no podían dar a luz, y eso era una ignominia, eh, una afrenta o vergüenza en el pueblo judío, especialmente para la mujer. Pero eran ambos personas justas ante los ojos de Dios, que en su perseverancia en este don de fortaleza, porque continuamente nos dice Lucas en el capítulo 1, ellos estaban siempre cerca de Dios. Y Dios los premia con un hijo maravilloso. Vamos a ver cómo la fecundidad de su fe
se revela en, perdón, claro, la fecundidad de la fe de ellos se revela en la fecundidad a través de su hijo San Juan. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque este hijo tuyo, se refiere pues a Juan el Bautista, ¿no? Será un gran servidor del Señor, le dice el ángel a Zacarías. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. Y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, ¿no? Cómo es que se premió esta perseverancia en la fe, esta fortaleza de estos esposos, y todavía ya eran mayores de edad, adultos mayores. Bien, y luego con María y José también encontramos cómo es que la gracia del Espíritu Santo los va a ayudar a los dos a mantenerse unidos en un amor inocente, santo, ¿no? Y a través de Jesucristo, porque bueno, San José va a ser padre adoptivo, padre legal de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo que va a reposar sobre María es que va a ayudar a mantener también este matrimonio. En Lucas capítulo 2, versículo 28 y 35 leemos. Llegó el ángel hasta ella, María, y le dijo, alégrate llena de gracia, llena de gracia. Ella, para la Virgen María tenía la plenitud de la gracia, ¿no? Que nos viene del Espíritu Santo. El Señor está contigo. Versículo 35. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Nuevamente, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces tenemos una familia bendecida, ¿no? Un matrimonio bendecido, precisamente porque aquí vemos a la Trinidad, ¿no? En la vida de María y a través de María en San José. Y sabemos que luego de la persecución que tuvieron pues por Herodes, que Herodes mandó a matar a todos los bebés de la comarca de Belén, ellos tienen que salir de noche, raudos, y se fueron a Egipto. Pero ahí vemos la fortaleza de San José y de María, de tener que afrontar esta huida, ¿no? Esta emigración, como ahora encontramos a muchos pueblos, por ejemplo, Ucrania, acá en Perú recibimos a nuestros hermanos venezolanos, pasar muchas penurias. Pues bien, entonces da este don de fortaleza. Y bueno, entonces, ¿por qué no estamos manifestando esa valentía, por qué no se reflejan estos dones del Espíritu Santo en nuestros tiempos? ¿No? Justamente porque las personas, los laicos en especial, y también algunos sacerdotes, eh, no están manifestando a plenitud la fe, con esa valentía que da el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no nos estamos acercando con plenitud de fe o, o también en la plenitud de la vida espiritual que nosotros debemos realizar. Oración, sacramentos, ¿no? Lectura de la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Hasta el compromiso dentro de la iglesia ayuda también, pero alejados de la liturgia, de la misa, alejados de los sacramentos, de llenarnos del Espíritu Santo. Recuerden que en la consagración del pan y el vino se invoca la efusión del Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estén atentos en la consagración, en este domingo de Pentecostés, cuando el Padre impone las manos, invoca la efusión del Espíritu Santo, esa efusión pues del bautismo, esa efusión de Pentecostés que los hizo hablar en lenguas a los apóstoles. Bien, entonces dejamos estos miedos, dejamos esta ignorancia porque nos llenamos del Espíritu Santo. Bien, entonces ahí en Hechos capítulo 2, versículos 6 y 7 vamos a encontrar cómo es que los apóstoles dejaron ese temor que los llevó a esconderse, estar a escondidas antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y un poco después también de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 6 en adelante.
Y este es el momento en que ya ha venido el Espíritu Santo, se ha dado esta ráfaga de viento, ha descendido en forma de fuego, en forma de lenguas de fuego, y les, les los, los mueve a hablar en lenguas. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Versículo 14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces estaban admirados todos los judíos y hasta paganos que se encontraban en Jerusalén, ¿no? Hasta también los prosélitos, o sea, los paganos conversos al judaísmo, y dicen, admirados, dicen, no, miren cómo hablan, sin temor, sin miedo, están hablando con valentía, están manifestando la fe. Y miren cómo es que luego Pedro, al lado de los 11, dice, los 11 también están ahí con Pedro, pero Pedro es el que toma la palabra y empieza a hablar con una elocuencia. Ustedes pueden leer el resto del capítulo 2, ¿no? Amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, tengo algo que enseñarles. Entonces, el Espíritu Santo nos revela aquello que aún a veces nosotros no podemos entender de las escrituras, de la revelación, de la tradición oral que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en la iglesia. Bien, entonces, pero ¿cómo es posible que nosotros pues no podamos dar estas manifestaciones de valentía y nos estemos acomplejando como católicos, porque simplemente no estamos perseverando como lo hacía María con los apóstoles y las demás mujeres, luego que Cristo había resucitado y había dicho, esperen que va a venir la fuerza de lo alto, que es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 14, encontramos lo siguiente: todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos, ¿no? Bien, todos ellos perseveraban, todos los apóstoles, los discípulos, con María. También se acogían a María, y estaba María dándoles esta fortaleza, ¿no? Bien, y en Mateo capítulo 6, versículo 41, leemos: estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es lo que les dice Jesús en el huerto de Getsemaní, en la hora más difícil de nuestro Señor Jesucristo. Él oraba una vez, oraba dos veces, oraba tres veces y repetía las mismas oraciones, las letanías, ¿no? Salmos, en forma de letanías. Bien, entonces la oración es fundamental, los sacramentos es fundamental, acercarse al Espíritu Santo. Entonces, de esta manera podemos obtener esta fortaleza que necesitamos para la vida diaria en el trabajo, porque en el trabajo, por ejemplo, también tenemos que enfrentar diferentes dificultades, ¿no? Corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. No es solamente en el Estado donde se ven actos de corrupción, también es en el sector, en las empresas también. A veces se coluden para fijar precios, para establecer cuotas, suben los precios para que no entren otras compañías al mercado, y mantener situaciones oligopólicas o monopólicas que hacen daño y que el Estado a veces no soluciona. El Estado está claro para solucionar esos problemas, pero entonces encontramos también estos problemas en la vida cotidiana, en el vecindario, en la política, en el deporte. Incluso hemos visto a muchos ganar algún campeonato haciendo un gol con la mano o cogiendo la pelota con la mano y luego hacer gol, ¿no? Y eso hemos visto, y eso también es un acto de corrupción. Pero sí, también en alguna ocasión vi del fútbol inglés que se sancionó con un penal por un foul,
que se le hizo a un jugador, a un delantero, pero este muchacho corrió a decirle al árbitro que había sido casual. Entonces, eso ameritó a que se dejara sin efecto el penal y todo el mundo aplaudió ese gesto de honestidad. Pero eso, pues, ¿no? Son cosas maravillosas que también vemos en el mundo. Entonces, pero el Espíritu Santo nos ayuda a, 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 a pedir y actuar, a decir la verdad, a luchar por la verdad. A veces podemos herir susceptibilidades sin querer, pero tenemos que decir la verdad y así duela a quien le duela, ¿no? Incluso decírselo al papá, a la mamá, también a un sacerdote, si lo estimamos, no tenemos que quedarnos callados por algún puesto dentro de la iglesia, ¿no? También tenemos que decir la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo ya nos habló de que vendrían eh, falsos pastores, y me refiero a los pastores dentro de nuestra iglesia, porque los pastores, entre comillas, fuera de la iglesia católica, esos no son pastores, porque esos no han recibido la imposición de las manos, ni tienen la sucesión apostólica que viene desde los apóstoles, ¿no? Bien, hermanos, entonces, llenémonos del Espíritu Santo, invoquemos al Espíritu Santo día a día para que hagamos frente y tengamos esta valentía. Y los invito a que pongan la campanita negra ahí en YouTube para que les lleguen estos videos y los compartan también. Si le dan un like, excelente. Que el Señor los bendiga y que tengan una feliz fiesta de Pentecostés.